Bienvenidos a Ruta ADN 40. México mantiene la tasa más alta de fecundidad adolescente entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 69.6 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre los 15 a 19 años de edad. Y aunque usted no lo cree y suene terrible, porque así es la realidad, hay niñas de entre 10 y 14 años que ya han sido madres. ¿Qué medidas se están tomando para prevenir y corregir esta tendencia? Acompáñanos a conversar con la maestra Verónica Esparza, investigadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, y el doctor Carlos Javier Echarri, secretario general del Consejo Nacional de Población, el CONAPO. Bienvenidas, maestra, bienvenida, doctor, bienvenido. ¿Cuántas niñas y adolescentes hay en México? Bueno, tenemos un número importante de las niñas. Si lo tomamos, digamos, de 0 a 9, tenemos como 10.8 millones en el año 2019, que representa 16.7% del total de la población. Entre 10 y 19 años tenemos otras 10.9 millones, que también es como una sexta parte del total de la población, 8.4 de 10 a 14 años y 8.3 de 15 a 19. Bien. Verónica, ¿a qué edad empiezan estos grupos de edad de su vida sexual? Bueno, en promedio empiezan alrededor de los 15, 16 años, aunque en realidad el tema del que estamos aquí presentes, el embarazo adolescente, no debe asociarse solamente con inicio temprano en la vida sexual. Hay otros factores que también deben tomarse en cuenta para entender este fenómeno multifactorial. Muy bien. Los invito a que veamos esta nota y volvemos con ustedes. América Latina y el Caribe son las regiones con la segunda tasa más alta en el mundo de embarazos adolescentes, según la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La tasa mundial de embarazo adolescente se estima en 46 nacimientos por cada 1,000 niñas, mientras que en América Latina se estima en 66.5 nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 15 y 19 años, y son solo superadas por las de África subsahariana. Esta es la segunda región del mundo con una tendencia ascendente de embarazos en adolescentes menores de 15 años, y la tasa se da principalmente en las poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad y muestran las desigualdades entre los países que conforman la ONU. Carlos Javier, ¿cuál es el conteo más reciente de niñas y preadolescentes o adolescentes embarazadas? A ver, no tenemos un conteo como tal, ni la Secretaría General de CONAPO ni el INEGI hace ese tipo de conteos. Tuvimos una encuesta nacional de la dinámica demográfica en 2018. Sin embargo, lo que sí tenemos son estimaciones de la tasa de fecundidad adolescente, tenemos una conciliación demográfica y unas proyecciones de población que nos muestran, entonces, a partir de estas estimaciones, que en 2018 ocurrieron 12.523 nacimientos en niñas de 10 a 14, que son violaciones, hay que decirlo con todas sus letras, y en adolescentes de 15 a 19, 378.582 nacimientos. Que, obviamente hay un poco más de embarazos, porque no todos los embarazos llegan a un parto o al nacimiento de un niño. A término. Este no es un tema nuevo para Gire, Verónica, es un tema que ha preocupado en los últimos años a Gire, pero hablaba Carlos Javier de violaciones. Yo te digo, ¿a qué está asociado? ¿A violencia doméstica? ¿Son embarazos deseados de estos grupos de edades de niñas y adolescentes o preadolescentes? Claro. Bueno, en realidad te decía, el fenómeno del embarazo adolescente es un fenómeno multifactorial que te decía no debe asociarse solamente con inicio temprano en la vida sexual o con desconocimiento de métodos anticonceptivos, sino deben de verse otros factores como es el caso de la violencia o el contexto de violencia en que viven muchas mujeres. De acuerdo a la última encuesta del ENDIRE 2016, al menos 10.09% de mujeres manifestaron que durante la adolescencia sufrieron violencia sexual. Y esto, bueno, pues es un dato
que genera preocupación porque muchos de los embarazos en adolescentes y en niñas, por supuesto, se dan en contextos de violencia sexual. Ahora, justamente porque es un tema muy preocupante, el Consejo Nacional de Población participa en un grupo interinstitucional. ¿Cuál es su ámbito de participación? Sí, nosotros coordinamos el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en adolescentes, y la función es establecer mecanismos de coordinación, cooperación y comunicación entre distintas instituciones de los tres ámbitos de gobierno: federal, el estatal y el municipal. Pero además la Secretaría Técnica la atiende el Instituto Nacional de las Mujeres, pero en las vocalías hay 19 instituciones de la Administración Pública Federal. Tenemos 5 organismos internacionales que participan, 3 asociaciones civiles, 2 universidades y un representante de uno de los GPAs, que son los grupos estatales. En las 32 entidades hay un grupo, y además hay una experta en la materia. Además de esto, tenemos distintos grupos, subgrupos de trabajo, y nosotros coordinamos el de indicadores, que tenemos que ver pues cómo van las cosas, tanto los indicadores de fin, de propósito a nivel nacional y en algunas entidades de la República. Y de lo que se trata es ver de los distintos componentes, porque como bien dice, se trata de un fenómeno multifactorial. No lo podemos atacar con una sola acción, digamos, o un solo tipo de acción, sino que tenemos que ver, por ejemplo, entornos habilitantes, ver de qué manera no hay barreras para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y estos pueden ser en distintos ámbitos. Tenemos que ver cómo se está dando la educación integral para la sexualidad, que todavía sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país. Y tenemos que ver temas como la violencia. Entonces, pues las policías, las procuradurías tienen que estar integrados en estos grupos. Esta administración de alguna manera está llegando, Verónica. Lo que se hizo hacia atrás en esta materia por parte de estos 3 órdenes de gobierno ha sido una estrategia adecuada. ¿Por dónde ven que ha caminado este problema? Pues que desafortunadamente no decrece, ¿no? Claro, desde luego desde GIRE reconocemos el impulso de esta estrategia o de estas políticas públicas implementadas desde el gobierno anterior y bueno, que ahora se han retomado porque los objetivos son a largo plazo. Los objetivos son hacia 2030, que es erradicar el embarazo en niñas y disminuirlo al 50% en edades de 15 a 19 años. Y como dice, bueno, el problema, el fenómeno se tiene que atacar por diferentes vías. Las estadísticas reflejan que pese a que el gran porcentaje de los niños, de los adolescentes, hombres y mujeres, manifestaron tener conocimiento de al menos algún método anticonceptivo, un porcentaje mucho menor no utiliza algún método anticonceptivo para prevenir un embarazo o para prevenir una enfermedad de transmisión sexual. Incluso el conocimiento general de anticonceptivos, la brecha es también muy alta entre conocimiento general y conocimiento funcional de los métodos anticonceptivos. La tarea de CONAPO es fundamental. Estamos hablando de políticas públicas. Digamos que en el arranque de esta administración, ¿cuál ha sido la directriz que ha tenido este grupo interinstitucional? Porque es un tema muy preocupante. Lo que hemos visto como administración del Gobierno de México sí es reconocer este problema, no estamos escondiendo nada, fortalecerlo, pero también hemos pedido una evaluación externa de qué es lo que hay que mejorar. Si bien los resultados de esta última encuesta, la ENADI 2018, muestran un descenso importante en la tasa de fecundidad adolescente, sí vemos otros indicadores que nos muestran que requerimos seguir trabajando en distintas áreas. Por ejemplo, los temas de demanda insatisfecha de anticoncepción. Esto es, las mujeres que dicen que no desean tener más hijos o no desean tenerlos pronto y, sin embargo, no utilizan métodos anticonceptivos. Entonces, cuando hablamos de que las razones por las que no usaron es porque no habían planeado tener relaciones sexuales, en algunos casos, en otros porque no conocen métodos o porque no saben dónde conseguirlos o cómo usarlos, eso nos da líneas de dónde tenemos que reforzar el trabajo. O un tema importante es que la participación masculina está siendo muy baja y tenemos que involucrar más a los hombres en todo el proceso. Este punto es bien importante, sí, claro, desde Verónica. Sí, bueno, justo
parte de las observaciones a la estrategia de la NPA, bueno, era eso justo, que a pesar de que se nombraba o se advertía este involucramiento por parte de los niños y adolescentes, no se advertía una acción encaminada a involucrarlos en el uso de anticonceptivos como para involucrarse, ¿no? A los hombres. Sí, ahora hay que decir algo que, para ponerlo en el contexto, además de lo que ustedes han hablado, y estamos hablando pues de nuestras hijas, de nuestras niñas en zonas urbanas, en rurales, que tienen sus diferencias, pero temas de salud, una menor que tiene edad, su cuerpo no está preparado para eso, y bueno, algo muy serio que es la deserción escolar, Verónica. Sí. Bueno, de hecho, el embarazo en adolescentes es la segunda causa a nivel mundial de muerte materna, y bueno, sí tiene unas implicaciones en salud importantes. Y justo otro tema que no se ha atendido de manera satisfactoria por parte del Estado es los embarazos que ya están en curso. Uh-huh. Hay adolescentes que deciden continuar con el embarazo o que fue un embarazo deseado y que no reciben la atención correcta por parte o una atención especializada. Hemos documentado casos en Gire en el que la atención que reciben es deficiente y en consecuencia las niñas y las adolescentes presentan o en el peor de los casos la muerte o en otros casos complicaciones de salud importantes, ¿no? Bien. Carlos Javier, van a poner atención en esta parte que les dicen las organizaciones de la sociedad civil y desde luego y mujeres, que está claro esto, ¿no? Digamos, una de las razones por las que decidimos continuar con este esquema de un grupo interinstitucional es que precisamente ahí tenemos la presencia tanto de organizaciones de la sociedad civil como de la academia. Fomentamos mucho en que este esquema de participación se replique en las entidades federativas. Y efectivamente hay una serie de puntos que se han detectado donde la normatividad no se está cumpliendo. Entonces, por ejemplo, tenemos un protocolo para atender urgencias obstétricas en cualquier unidad y luego nos encontramos con que los directivos de las unidades de salud no lo conocen, por ejemplo, ¿no? El gobierno de México está trabajando ahora en un sistema universal de salud que tiene que enfrentar estos problemas. Hemos visto, digamos, en lo particular, un servidor, investigaciones que he hecho antes, que hay una discriminación en la atención al embarazo para las niñas, las adolescentes y las jóvenes. Cabe señalar que más allá de si hay una muerte materna o no, que nosotros lo que vemos es la violación a los derechos humanos. Y el que no se atienda como está puesto en la normatividad es una violación a los derechos. Y como tal, tenemos que atenderla, atacar y erradicar estas violaciones a los derechos humanos. Pues tremendo reto que tienen. Por último, Verónica, ¿las OSC se sienten cerca en este tema, en este caso con el gobierno federal? ¿O con los gobiernos de los tres órdenes? Claro. Bueno, desde luego todo es perfectible y obviamente el GIRE está abierta a colaborar con todas estas políticas públicas que se busquen o continuar o implementar para buscar una solución a este fenómeno, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias a los dos. Gracias, doctor. Gracias, maestra. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado en una emisión más de Ruta ADN.